Yo creo que nos vemos obligados a empezar, queramos o no. Bueno, muchas gracias por venir. Esto es la mesa redonda sobre la banda sonora del cambio. Y bueno, tenemos aquí a 4 invitados de excepción, ¿no? Que esto parezca muy José Luis Moreno, pero en este caso yo creo que para hablar sobre todo de este tema tenemos a gente muy indicada. Tenemos al fondo a Lucía Littmeyer, que es periodista musical, ha escrito bastante además en los últimos tiempos sobre los temas de los que vamos a hablar. A continuación tenemos a Nega, que le conocéis muchos por los chicas del... Perdón, que le conocéis muchos por... Gracias, por los chicos del maíz. Y yo creo que él es autor de algunos de esos himnos de los últimos tiempos que pueden ser asociados a estos tiempos de cambio. Y a continuación tenemos a Nacho Vegas, también artista, también músico, y que también ha sido protagonista con muchas de sus canciones de estos últimos años, y bueno, también nos hemos identificado con muchas de sus canciones y se han identificado a estos cambios que empezaron con el 15M. Y aquí a mi izquierda tenemos a Víctor Lenore, también periodista musical y que también ha escrito mucho sobre esto de la cultura popular, la música, los hipsters, etcétera, etcétera, y que creo que también tendrá mucho que decirnos sobre el tema. Esta mesa redonda realmente es un remake. Bueno, me voy a presentar yo también, soy Gaicocho Gamarra, pertenezco al Círculo de Cultura de Podemos, y esta mesa realmente es un remake de una mesa que hicimos hace unos meses, donde yo era ponente y Edu Maura, que era quien había pensado este tema, era el moderador. Y estaba también Diego Manrique, que en noviembre, creo que más o menos por esas fechas, publicó un artículo que nos dio mucho que pensar, que se llamaba Podemos vuelve la canción protesta. Y Diego Manrique, analizando un poco las canciones que se habían utilizado Podemos en los diferentes mítines y actos desde su fundación, en la campaña de las europeas, veía que a pesar de hacer un discurso centrado en la crítica al régimen del 78, sin embargo sus canciones pues volvían a remitirse, digamos, a aquellas canciones de los cantautores que habían llevado, digamos, a establecer o que se podían identificar con el régimen del 78, desde Serrat, bueno, Serrat no tanto, pero Luis Llach, aunque todavía en ese momento no se había recogido, Paco Ibáñez, Quinta Payún, bueno, es decir, un montón de temas. Parecía que no había música nueva o que las referencias eran muy limitadas y muy antiguas. Y esto nos hizo pensar un poco por qué había sido así o si realmente podía haber, digamos, nuevos signos para los nuevos tiempos de cambio. Y bueno, pues vamos a seguir pensando esta cuestión. Lo primero es si realmente hay o ha habido una música que fuera algo así como una banda sonora que haya construido, ayudado a construir un cambio político y social, o si realmente esto es algo que se ha hecho a posteriori, de forma retrospectiva, cuando recordamos determinado momento de cambio y ya lo hemos asociado después a una música, pero que en su momento realmente no existía esa conexión. Y bueno, os voy a empezar con una pregunta que os haré a los 4, vais respondiendo primero Lucía, luego Nega, Nacho y Víctor. Y la primera pregunta sería esa: ¿creéis que hay una banda sonora de los cambios políticos? ¿Se construyen en el mismo momento en el que se producen esos cambios o más bien se hace retrospectivamente? Y para ayudarnos a responder esto, os pediría 3 canciones, puede ser menos, si no se os ocurren más, asociadas a cambios políticos, y ver cómo se construyeron, es decir, cómo se ha construido esa identificación entre ese cambio político y esa canción, si ha sido algo que realmente ocurrió en el momento, se ha hecho a posteriori. Y otra pregunta asociada a esta: una canción que se pueda asociar a los cambios políticos que han venido en los últimos tiempos. Esto es un poco como pasapalabra. Y ya me he olvidado de la primera. Bueno, gracias por estar aquí en julio y hasta ahora. Yo creo que más que se construya o no cuestiones relacionadas con un cambio político, creo que más bien tendríamos que hablar de un cambio social. Es decir, no, para mí, no vincularlo estrictamente a un ciclo político, sino podemos analizar qué tipo de manifestaciones culturales hay en estos momentos que pueden responder a una necesidad de un cambio social que la gente está pidiendo. En ese sentido, a mí me resulta muy difícil como analizar como periodista
o como, puramente como analista o como persona humana, si hay una banda sonora de los cambios sociales, lo que sí noto es una cierta vinculación, quizás más desde, como decías, ¿no?, en relación al artículo, a los diversos artículos que han ido saliendo, como una búsqueda de vincular a ciertos artistas, quizás que se leen como artistas políticos, con un momento de cambio social. Si preguntar por canciones que a mí, bueno, preparando un poco sobre ahora o en general, como himnos que se han considerado himnos. Sí, bueno, la pregunta era larga, realmente, daba para que hicierais una conferencia cada uno, pero cogerla por donde queráis. La idea sería responder a través de ejemplos a cómo efectivamente las canciones pueden construir un cambio social, claro, o si nunca una canción realmente estuvo detrás de cohesionar esas emociones colectivas, claro, sino más bien después se puso la etiqueta, ¿no? Pues mira, yo creo que de lo que hablé yo en el texto de la circular, que era la canción de Se viene el estallido, de la Versuit, cuando yo vivía en Argentina, que fue durante el Corralito, me di cuenta de que intentaba pensar por qué esa canción fue un himno político y un himno de cambio social en ese momento y tan rápidamente, algo que generalmente yo creo que pasa a posteriori con las canciones que se releen con el tiempo, y es porque me parece que en ese momento la necesidad de desvincular la legalidad vigente con la legitimidad social fue algo que fue muy evidente. Es decir, aquí en España, cuando ha habido escraches, inmediatamente los medios de comunicación y parte de la clase política han intentado criminalizar, ¿no?, un escrache. En ese momento, por la tensión social y por la realidad social en ese país, ese tipo de canción no legitimaba el escrache y además lo ponía como un espacio de crítica social, ¿no?, de crítica popular. Entonces es uno de los pocos casos donde yo creo que un himno se gesta inmediatamente y se convierte en un himno. Creo que después hay himnos, bueno, hay canciones que se consideran y se reivindican políticamente por su letra. Se me ocurre más recientemente Common People, ¿no?, de Pulp, que tiene musicalmente además una cosa como muy de himno de fútbol, ¿no? Es algo que tú puedes corear y reivindicar. Y así como una que yo creo que debería ser más coreada es para mí Agrupación de Mujeres Violentas, ¿no?, que podría ser porque lo político no es solo lo tradicionalmente político, yo creo. Hola, buenas tardes. Pues bueno, no sé, creo que el tema del debate es un tema estrictamente académico y por tanto bastante estéril y alejado de la sociedad y de la gente corriente. La gente corriente no viene un sábado por la tarde en pleno julio a estas horas aquí a la Facultad de Matemáticas a escuchar a cuatro frikis. Yo creo que no hay música del cambio como tal, ¿no? Creo que hay los gustos culturales de una élite intelectual. Creo que las canciones, los símbolos, los himnos son completamente necesarios para que se dé un proceso de transformación, pero creo que sencillamente surgirán, ¿no?, con el tiempo. Noto que hay cierta urgencia en etiquetar y en identificar una canción, un grupo, una banda sonora del cambio. Además, lo de banda sonora me suena fatal porque suena como si viviéramos en una película, ¿no? Y a veces hay que la realidad es peligrosísima. Hablábamos, bueno, hubo bastante polémica con el tema de la estaca, ¿no? Se cogió el himno antifranquista para cerrar el acto y no deja de ser irónica la realidad. Acaba de saltar la noticia que Lluís Llach va per Junts pel Sí, con CiU. En fin, no sé, la gente está de los recortes, de las sedes embargadas, de las cuentas en Andorra y no olvidemos del Porsche con la bandera cuatribarrada, ¿no?, del mayor acto de patriotismo que yo recuerdo en mucho tiempo. Por eso, no sé, creo que es un debate que se me escapa a todas luces, ¿no? O sea, ahí veo que noto cierta urgencia por vamos a, incluso tú, ahondando en esa idea, nos pides 3 canciones además, ¿no?, que es como quedaría súper arrogante si dijera el miedo a cambiar levanto, que quedaría fatal. No la voy a decir, y es que no voy a decir ninguna, ¿no?, porque joder, es que yo fui el que le pasé, cuando surgió toda la historia, Pablo me dijo, mándame canciones que sean tal, yo la mandé la de Patti Smith,
Pero claro, luego pensé, joder, es una canción en inglés, la gente corriente no sabe inglés en este país, ¿no? Y no sé, es que no me atrevo a decir más. Patti Smith creo que es, aunque sea en inglés, es muy pegadiza, no es una canción que todo el mundo conocía enseguida, tiene un estribillo muy, muy pegadizo y muy... tiene cierta épica también, ¿no? Pero no sé, así canción pues tiraría, pues creo que El pueblo unido jamás ha vencido, creo que es básica, funciona en todas las épocas, funciona en todos los lugares. Claro, y así de más recientes es que no se me ocurre nada. ¿Se me oye igual? No, ¿verdad? No. Ahora le doy el turno a Nacho, pero antes, porque tal vez ha quedado un poco descontextualizado, ¿no? Al final, como digo, esta mesa es un poco remake de una que se hizo en abril. Y sí que es cierto que en este tiempo luego veremos también que ha sucedido algunas cosas al respecto de la música y Podemos, concretamente. Yo creo que han cambiado un poquito el panorama, ¿no? Pero sí que es cierto que desde las europeas, primero con Vetusta Morla, se buscó alguna canción, digamos, que fuera representativa de ese movimiento, porque no era alguna cosa, digamos, un debate intelectual que venía de la nada, sino que era necesario para los actos, concretamente. Es decir, ¿qué hacemos? No ponemos ninguna canción, y entonces ahí, digamos, que se fueron probando diferentes cosas. Recuerdo, yo creo que El pueblo unido fue una de las que más sonó. Sonó también mucho la de Vetusta Morla, pero creo que con bastante poco éxito, a pesar de que se repitió mucho. Y de ahí venía un poco esa cuestión, ¿no? De hecho, en Vista Alegre se acabó con la estaca y también, bueno, pues gustó en parte. Por otra parte, bueno, en catalán, no era inglés, pero muchos de los que estaban tampoco lo podían cantar. Y finalmente también en el acto de la Marcha del Cambio se acabó, yo creo, con una canción de Mercedes Sosa, es decir, que seguíamos un poco por ahí, ¿no? Y finalmente, bueno, pues en las últimas, las autonómicas, nos hemos encontrado. Hablaremos un poco de lo que ha podido pasar en las autonómicas con esa cuestión de cuál es la música que ponemos en los actos de Podemos y con lo que nos identificamos y por qué tenemos esa dificultad para que salga el pueblo unido del siglo XXI en el cambio que necesita España, o el A Galopar, o cualquiera de las otras canciones que se utilizaron. Nacho. Bueno, empezando un poco por la primera parte de la pregunta que hacías, creo que la verdad es que recuerdo, lo sé, ¿no?, que sobre si la música tiene una capacidad transformadora o si realmente recoge un poco lo que sucede en su entorno. Yo creo que la música popular nunca ha sido punta de lanza de nada, realmente recoge un poco lo que pasa, los procesos sociales que tienen lugar cuando la música nace. Hace poco me dejó, estaba hablando con Lorena Álvarez y hablábamos de que, me planteó una pregunta que me dejó un poco pensando, que era, decía que la música popular, un amigo suyo le decía que la música popular era reaccionaria porque, no, por ejemplo, no hablaba nunca de relaciones homosexuales. Y es cierto, o sea, la música tradicional no hablaba de ello porque, bueno, era un tema tabú y no se hablaba. En el momento en el que deja de ser tabú y empieza pues el siglo XX, la mitad del siglo XX, el rock, pues se empieza a hablar en la música, en el rock, en el pop, de relaciones homosexuales, pero antes realmente no encuentras ningún caso de canción tradicional que lo hiciera, a no ser que lo hiciera de forma muy velada y teniendo que sortear un poco pues, y con eufemismos y tal. No lo sé, recuerdo, hace poco vi el vídeo de la charla esta de abril que tuvisteis y respecto a la otra parte de la pregunta sobre cómo está cambiando un poco ahora la conciencia, creo que a ver, había una pregunta, me acuerdo que planteaba Edu Maura, que sobre por alusiones al hilo de una declaración mía en la que decía que la música no tiene
tanta importancia lo que digas en tus canciones, el mensaje, como la forma en la que vehiculas tu música y la haces llegar a la gente. Y bueno, pues Diego Manrique, que es un periodista al que yo respeto mucho y es un gran historiador del rock, pero a veces no se entera de nada. Y en ese caso pues respondió así muy irónicamente, y no sé qué, era como que yo no me había enterado. Él creía que lo decía por usar las licencias libres, por los Creative Commons, y decía que yo no me había enterado que hacía 20 años que la gente hacía eso. Y bueno, realmente no tenía nada que ver. Además dijo que usaba copyleft. Yo nunca usé copyleft, y de hecho no estoy de acuerdo con él, pero es otro tema que se sale de esta mesa. Pero bueno, el caso es que yo me refería a que, por poner un ejemplo muy claro, en lo que ha pasado últimamente en estos últimos años, en los que muchos músicos pues hemos sido más permeables a la realidad social que teníamos alrededor, y creo que eso se ha reflejado en nuestras canciones, pero también en la forma de cómo las llevamos a la gente. Y por ejemplo, me parece más relevante y más trascendental políticamente que un grupo como Amaral toque en el Patio Maravillas a que haga una canción como La Ratonera. No es que, me parece que tiene más relevancia. Probablemente tampoco tocar solo en un centro social no es algo en sí mismo relevante, pero si llevas por lo menos esa actitud, y no haces solamente conciertos a 60 o 50 euros la entrada, pues creo que es más importante que hables y critiques a los políticos y critiques a todo acabar una canción, que eso es algo que cualquiera lo hace todos los días en su casa y se caga todo el mundo por la mañana cuando ve el telediario en lo que pasa. La verdad es que, no sé, para acabar con ejemplos de música transformadora, no sabría decirlo muy bien. Creo que el problema que existe lo dije alguna vez, ¿no?, en el mundo de la música popular y el rock, en el mundo en el que nos movemos, es que nosotros, los que nos dedicamos a esto, hacemos música popular. La música popular es algo que debe ser por naturaleza algo muy horizontal, pero nos movemos en el mercado, que es algo vertical, y tenemos que intentar lidiar con eso, como intentar hacer que el ángulo sea más pequeñito. Y hay ejemplos, generalmente tienen que ver un poco con... A mí se me ocurre cuando era yo guaje, el primer grupo del que fui muy fan con 13 años, fueron los House Martins, que era un grupo británico que tenía unas letras muy marxistas, en ese momento en el que el thatcherismo estaba causando tantos estragos, y fue un grupo que duró muy pocos años porque tuvo mucho éxito y fue fagocitado, digamos, enseguida por el mercado. Entonces es un ejemplo muy claro de lo que luego, por ejemplo, pasó en esos años. También pasaba en Asturias con todas las luchas obreras y todas las derrotas que vivimos con las luchas obreras, que siguen siendo un ejemplo de resistencia y que tenemos que mirar para ellas, pero que al final fueron derrotas, o sea, nos ganaron. Ahora es cuando creo que podemos pensar que podemos ganar nosotros, y la verdad es que ahora sí que no sé cuál puede ser la banda sonora del cambio. Creo que está por hacer, como decía la hay que decir, Víctor. Bueno, pues yo sí que creo que una canción puede tener pues una influencia decisiva a la hora de cambiar no la política o la historia, pero sí tu enfoque personal y el enfoque personal de una generación, y que eso tiene alguna influencia, ¿no? Por ejemplo, cuando entrevisto a músicos afroamericanos, 2 o 3 veces me han dicho que para ellos fue muy importante esta canción de James Brown, que se llama I'm Black and I'm Proud, ¿no? La primera vez que se decía un sentimiento de orgullo por pertenecer a una raza, y decían que ellos lo habían pasado muy mal, por ejemplo, en patios de colegios, los que tenían para ir a una educación, y que después de oír esa canción iban al patio, no me acuerdo quién me lo dijo, pero que iba al patio de otra manera, ¿no? Y que ayuda a cambiar la forma en que ves el mundo muchas veces, ¿no? Y estoy seguro que luego James Brown ha sido un músico muy reivindicado por músicos de free jazz, de hip hop, de un montón de cosas. Creo que ha tenido una influencia que tiene su importancia, ¿no? Bueno, es un efecto típico de las canciones, que es el efecto de empoderamiento, ¿no? Y pasa en muchos momentos históricos, ¿no? Por ejemplo, en América Latina yo creo que pasó con canciones como Plástico de Rubén Blades, ¿no? En un momento en que el continente estaba totalmente colonizado empresarial y militarmente por Estados Unidos. Era una canción de rechazo al modo de vida estadounidense y de reivindicación de
las clases populares de América Latina, ¿no? Y la escuchas todavía hoy, aún es muy relevante, podría sonar perfectamente en todos los procesos igualitarios que ha habido en Venezuela, en Ecuador, en Argentina, en Bolivia. Y yo creo que fue un momento muy importante, ¿no? de encontrar una identidad y de encontrar un nuevo rumbo político. Y bueno, obviamente para mí el momento estelar de la canción política fue pues todos estos cantautores tipo Violeta Parra, Víctor Jara, Kira Payún. De Víctor Jara, por ejemplo, una canción muy importante es El derecho de vivir en paz, ¿no? Una canción antiimperialista y que, aparte de la reivindicación de pues, toda la tradición de la cultura popular latinoamericana, tiene otro elemento muy importante, que es el de la solidaridad con alguien que lo está pasando igual, ¿no? Porque es una canción que está en contra de la invasión de Vietnam, ¿no? Y una forma de mostrar empatía, ¿no? Entonces, esas serían las tres canciones que yo diría. Luego, cuando estaba haciendo la lista, te das cuenta de que cuando hablamos de canciones políticas y de que hablan de cambios políticos, siempre nos referimos a lo que nosotros creemos que son cambios políticos a mejor, ¿no? Pero que lo que tiene una eficacia política brutal y que representa muy bien, muchas canciones representan muy bien los cambios políticos a peor, ¿no? Por ejemplo, aquí en la época de la movida, no sé, canciones como Quiero ser un bote de Colón son totalmente emblemáticas del cambio de una sociedad más o menos, yo que sé, con una cierta cordialidad, con una cierta fraternidad, a la entrada en barrena de la sociedad de consumo y de identificación con esos valores que son bastante inhumanos, en mi opinión, ¿no? Y bueno, ahora la verdad pienso como todo el mundo, que no hay ninguna canción que represente el cambio político y que habría que buscarla, o bueno, hay que buscar primero el cambio político y si viene con canción bien y si no viene pues también. Pero a mí me llamó mucho la atención en el 15M, como ya a las 2, 3 o la 1, 2 de la mañana la gente empezaba a cantar canciones de la Polla Records, ¿no? Ellos dicen mierda, nosotros amén. Y había un cierto tono de autoafirmación, pero también un punto como de decir, joder, es que teníamos razón, todo esto que llevamos cantando durante todo este tiempo, estas reivindicaciones que no fueron atendidas en su momento y que no están siendo atendidas ahora, nosotros teníamos razón, y la movida, el indie, todas estas subculturas o culturas dominantes que han estado sonando en las radios públicas y privadas y que han estado sonando en todos sitios, pues no tenían razón. Y si oyes canciones de Gatillazo, que es un grupo que tiene ahora Evaristo de la Polla Records, también te das cuenta que tanto las de la Polla como de Gatillazo coinciden casi milimétricamente con los eslóganes de Juventud sin Futuro, ¿no? Entonces eso para mí fue un momento en el que ves retrospectivamente cómo cierto tipo de canciones representaban muy bien demandas no satisfechas y que al final pues van a tener que responder quien corresponda porque no son satisfechas o porque van a empezar a ser atendidas. Bueno, no sé si queréis o tenéis algo que comentar. Yo creo que casi mejor... Sí, vale. Sí, al hilo de lo que comentaba Víctor, nosotros empezamos en 2005, ¿no? Nosotros somos un marcado grupo político, militante, como lo queramos llamar, y era difícil en aquella época, cuando estamos hablando de, pues eso, Bernardo Zapatero, era la época esta 2006, 2007, 2000, estábamos en la Champions League de la economía, ¿no? Y a veces pues salías con unas letras como las nuestras y era como, joder, estos locos que dicen, ¿no? Tampoco es para tanto, la cosa está tan mal. Y sí que notamos en su momento como el hecho de ser un grupo claramente politizado, automáticamente te estigmatizaba. Tú eres un panfletero, eso lo hemos oído así de veces. De hecho, mañana iba a haber conciertos y hay ciertos grupos que no han querido venir porque no quieren tocar para un partido político, ¿no? Claro, y enlaza con lo que decíamos antes de si los grupos están o una canción está para cambiar la sociedad. Yo creo que no. Yo creo que las canciones son reflejos de esa sociedad, ¿no? Y sí quería hacer el apunte ese, ¿no? Creo que aún sigue pesando esa losa de que no te juzgan ni por tus letras, ni por tu música, ni por, en definitiva, por tu estética, sino porque eres un grupo vinculado a tal corriente
marxista, anarquista, ¿no? Y automáticamente eso ya te hace bajar unos grados en calidad, ¿no? Y creo que hay que denunciarlo. Creo que a raíz de todo este hilo de movilizaciones, toda esta corriente, pues se ha conseguido un poco, pero sí que me gustaría denunciarlo, vamos. Sí, un poco, ¿no? Es interesante lo que comentas, se sale un poco del tema, pero yo que sí quería sacarlo. Realmente he tenido varios intentos de hacer un festival de Podemos a tamaño pequeño. De hecho, mi relación con Podemos comenzó así, porque me llamaron a mi grupo, Armamento y Delito, para tocar en un encuentro de Podemos en la campaña de las europeas. Y yo dije, hombre, por fin, llevo tratando de tocar para algún movimiento político con el que yo me siento identificado, no lo he conseguido nunca, es decir, con quien lo intenté durante muchísimo tiempo y no me hicieron ningún tipo de caso, y de repente vienen a llamarme a mí, es como esto es maravilloso. Y quise, bueno, pues no simplemente ir a tocar, sino llamar a otros grupos amigos de la escena alternativa o como se la quiera llamar, madrileña, con los que estoy cercano, para que se sumaran gente que sabía que había estado en el 15M, que eran completamente afines al movimiento de cambio que se estaba haciendo, y la cantidad de excusas para no involucrarse en todo esto no paraban. Era muy difícil. Las fechas no eran buenas, pero era difícil. De nuevo, con las autonómicas, tratamos de hacer algo desde el Círculo de Cultura también para hacer una especie de pequeño festival, bueno, incluso tratando de pagar a los grupos, que siempre es el mayor problema, ¿no? Que montas un festival y siempre es como la caridad parece que la tienen que poner los grupos para otras causas, ¿no? Cuando los grupos siempre tienen unas condiciones económicas que son bastante lastimosas. Y desde luego tampoco, excepto honrosas y muy particulares grupos y tal que sí que se sumaron, en general ponían todo tipo de problemas, se hacía bastante los locos. Y creo que viene bastante de ahí, ¿no? Es decir, que creo que sigue pesando bastante esa losa. Continuando con el tema, que nos desviamos un poco, os habéis centrado más todos en la capacidad que tiene la música de transmitir un cambio social o de ser identificada con un cambio social, y ahora quedaría la otra parte de la que os hablaba un poco. ¿Conviene desde un partido político, un movimiento político, utilizar la música para conseguir más adeptos? Es decir, esto lo vemos habitualmente. Izquierda Unida en las últimas elecciones pues hizo un macro festival con Joaquín Sabina, Miguel Ríos. Bueno, esto es una cosa que se hace habitualmente. Y bueno, sabes que si consigues que Estopa toque para Podemos, pues igual te ganas la simpatía de un montón de gente de Estopa que confía en Estopa, pero igual no tanto en Podemos. ¿Cómo veis este tipo de estrategias que se han utilizado, que creo que no sé, seguiremos estando tentados a utilizar para llegar a la convicción? La verdad es que sobre eso no tengo mucha opinión. Es decir, es algo que tendrán que decidir las propias organizaciones, ¿no? sobre si es una buena estrategia o no. Lo que sí me parece importante es pensar que el debate se está pensando sobre la funcionalidad, sobre la música como algo funcional, en vez de como algo disfrutable, ¿sabes? Creo que quizás eso es lo que a mí no me deja de sorprender, ¿no? Sobre esta cuestión de lo hegemónico a partir de lo musical, etc. Luego estrategias, pues no sé, supongo que si las músicas son chulas y la gente va, pues funcionará. Lo que pasa es que sí que creo que otra vez es esta cuestión, ¿no? Sobre por qué entender la música como una vía funcional para llegar a obtener cierto rédito, ¿no? Es algo para mí bastante analizable como tal. Pero que estás proponiendo el arte por el arte, por la estética. No, lo que digo es que proponerlo que la única lectura sea que desde arriba precisamente se propone que la manera de llegar sea una u otra, me parece que tiene que ver con el propio gusto de quien lo propone. A eso me refiero, no es una cuestión de Macbeth o... Sí, yo creo que es una estrategia que se ha utilizado siempre, ¿no? El otro día vi Pride, la peli esta de los mineros, y
y la comunidad gay, y sale un concierto de Bronski Beat para recaudar fondos y tal. Yo creo que se ha hecho siempre y se va a hacer siempre, ¿no? Porque es una estrategia adecuada. Yo recuerdo fiestas del PC, pues lo que llamaban a grupos como el Canto del Loco y cosas así, ¿no? Para atraer ahí el voto adolescente. Y, creo que es legítimo y creo que está bien. Creo también que en este país, pues a veces ya algunas estrategias huelen, sobre todo en función de quién encabeza el cartel, ¿no? Pues tú has comentado, pues eso, ¿no? Sabina, Miguel Ríos, a mí ya eso me tira un poco para atrás, ¿no? Ya es como el manifiesto de ahora en común con Almodóvar, el primero y tal. Es como que, joder, vale, la estrategia puede funcionar, puede haber funcionado, pero vamos a cambiar las caras, vamos a cambiar los espacios, ¿no? Porque a veces también importa dónde se hace, ¿no? Porque ahora con los nuevos gobiernos ahora se puede tomar la calle, ¿no? No tiene por qué ser un concierto en una plaza de toros, puede hacerse en la calle, ¿no? Que creo que eso es interesante y creo que, bueno, que se va a dar siempre. Gracias. Pues a ver, no sé qué añadir. La verdad es que sí que me parece muy natural como estrategia política buscar también una afinidad cultural y además con partidos que tienen un poco como visos de llegar al poder, también buscar esa hegemonía. Fue lo que han hecho los partidos siempre. Me hacía mucha gracia ver hace poco un artículo los grupos que tocaban para los diferentes partidos, porque estaba buscando una vez estas cosas que haces a veces en Google y buscar quién era el grupo que tocaba para el CDS y era Objetivo Birmania. Era el único grupo. En fin, luego está, me parece que Mocedades eran de AP y luego todo, ya con los del PC y del PSOE se fueron ahí como intercambiando unos con otros. Y la verdad es que, no sé, yo hace años que desde que tengo, a lo mejor aquí, pero en Gijón, ¿no? Un poco de proyección pública, pues me piden apoyos. Siempre he apoyado a Izquierda Unida en la mayoría de los casos de las elecciones, en algunas no, dependiendo de momentos concretos, pero es que nunca me han pedido tocar. Una vez el PSOE me ofreció hacer unos conciertos pagándome una pasta y no lo entendía muy bien porque fue hace poco relativamente, no creo que tenían que, no sabía muy bien porque no sé, no entendía. Y ahora es la primera vez que que empiezo a tocar en actos políticos, siempre de forma desinteresada. Te compensa algo, conoces a gente maravillosa. He conocido a gente muy guay en este tiempo que he ido a diferentes sitios tocando para círculos de Podemos o bueno, el otro día ahora en Común, donde no estaba Almodóvar inicialmente, pero estábamos un montón de gente que tiene, creo, más importancia que Almodóvar. Eso Almodóvar lo dice el país y el mundo, y no está bien hacerse eco de eso porque no es realmente lo que importa. Y siempre me he encontrado eso, siempre he encontrado gente muy guay. Es que siempre al final a mí me da vergüenza pedir el billete de alza, que es lo que pides para ir a tocar, y al final siempre acabas perdiendo dinero y todo, pero creo que lo que se está haciendo ahora es una cosa que se está construyendo con gente que está muy ilusionada y, no sé, teniendo no sé cómo expresarlo de una manera, simplemente diciendo que es gente de verdad que ves que yo, que también he vivido mucho la militancia en Asturias, todos los que vivimos un poco cerca de esto, todas las mierdas entre los enfrentamientos entre la izquierda y todas estas cosas, y gente que fue muy militante y que salió muy escalada de toda esa militancia y que al final acaban yéndose casi al otro lado. Ahora encuentras gente que más allá de ser ideología o de ser trosco, de ser yo qué sé, ¿no? De ser más stalinista, pues que quieren hacer un proyecto en común y bueno, pues buscan también afinidades culturales, y es algo natural y me parece bonito. Bueno, yo creo que en general que es lo de usar la música como estrategia política, pues tiene sentido siempre que tú se lo encuentres, ¿no? O sea, por ejemplo, Quilapayún, estos que han tocado aquí hace poco, vieron una entrevista en El País
y decían que pues, en los tiempos de Allende en Chile no había costumbre de comer carne y no había mucha costumbre de comer carne, pero no de comer pescado, ¿no? Entonces les pidieron hacer una canción que se llamara La Merluza, como invitando a la gente a comer pescado, y dicen que al final incluso explicaban cómo prepararlo, ¿no? Entonces yo creo que eso es una cosa que se puede hacer, ¿no? O sea, ver qué necesidades de comunicación política hay, cómo se pueden cubrir esas necesidades y ver qué funciona, ¿no? O sea, por ejemplo, está bien si crees que no has explicado suficientemente bien tu defensa de los derechos de los gays, pues está bien coger una carroza y ir al desfile del orgullo gay para visibilizar eso, ¿no? Y yo quisiera, si la política parece algo aburrido, pues si haces un seminario político de 7 días, pues el último hacer una fiesta, ¿no? Pero entonces lo que creo que hay que hacer es un debate, una puesta en común de ver qué cosas hay que comunicar y cómo la música puede ayudar a hacerlas, ¿no? Y creo que es una cosa bastante más complicada de que lo que se nos vaya a ocurrir a cada uno, ¿no? Es una cosa que habrá que ir haciendo entre todos. Un poco la base con la utilización por parte del Estado en momentos de penurias, digamos, de la música o el arte como colchón, ¿no? Digamos, en el franquismo realmente se utilizó bastante. No sé si igual puede ser un momento para abrir un micro fuera, ¿os parece? ¿Queréis? Bueno, hay unas cuantas. A ver, llevamos ya 3 días y seguimos insistiendo, así que por favor, un poco de concisión y brevedad para que todo el mundo pueda hablar y tal. Y 1 minuto cada uno y vamos a recoger varias preguntas. Buenas, supongo que todos los que están aquí presentes saben lo que son los trocadores, ¿no? Si no, Enrique Bunbury en su día ya manifestó ya habló acerca de ello. La música no lleva mensaje inicialmente, y cuando lleva un mensaje, que creo que sí es muy importante la música, ayer lo estuve viendo usted y creo que usted también, los planetas. ¿Usted no es el cantante de los planetas? Vale, se parece. A usted sí era el de la A... 31 segundos. La función de la música era, cuando contexto, contar las historias que ya habían pasado. En cuanto al interés o la estrategia musicalmente, en unas primarias en las que solo han votado 50.000 personas, la estrategia que han jugado hasta el momento, a ustedes sí les ha servido. De aquí para adelante, si son más pedagógicos, como las tablas de multiplicar. Gracias. Hola, buenos días. Bueno, he echado un poco en falta en el debate el que se hubiera hablado de lo que fue la izquierda Abertzale y del uso que han hecho de la música, ¿no? Yo creo que en el País Vasco la música ha sido un elemento cultural fuerte y que se ha utilizado por parte de la izquierda Abertzale para generar una cultura nacionalista, y no sé si se puede, sé que es muy difícil trasladar de un ámbito nacional concreto a un ámbito nacional tan complejo como España, ¿no? Pero a ver si se puede hacer una reflexión en este sentido. Nos habla de la Polla Records, pero bueno, en el propio País Vasco muchos grupos se han especializado en ocupar ese espacio y ese sector mercantil. ¿Hacemos 6 en total? Vale, perfecto. Esta era para Nega. Recuerdo que hay un vídeo en YouTube de Nega y Pablo conversando. De hecho tenéis un libro, Conversaciones entre Nega y Pablo Iglesias, y Nega hablaba del reggaetón. Entonces empezaste hablando del reggaetón, la gente se alteró y sacaste y dijiste, oye, que esta alteración es como, oye, es una alteración, es decir, esta reacción es una reacción burguesa, porque... y dabas unos argumentos. Entonces, y luego hiciste una reflexión que es interesante. Claro que aquí, pues, venimos los que nos gusta el tema, pero a lo mejor hay un grupo de gente, sobre todo los jóvenes, pues porque nos toca básicamente, porque son nuestros amigos, y serán el relevo, que no les va el rollo universitario, a lo mejor no les va Podemos, pero son y serán trabajadores igual que todos. Entonces,
escuchan un ámbito de música diferente. Claro que en Latinoamérica está Calle 13, te hace un reggaetón y te da, pero en España no. Entonces, claro que está muy bien, ¿no? Pues que nosotros que nos escuchamos entre nosotros nos reunamos y tal, pero esa gente que no le llega, esa gente con con gustos diferentes, pues ¿cómo podríamos llegar a ellos? Y pongo el ejemplo del reggaetón, por poner un ejemplo. Hola, aquí. Yo también iba a hablar sobre Calle 13, que por ejemplo la canción de Latinoamérica, no sé si igual en su entorno fue eficiente o no, pero yo creo que esa intención de crear una especie de ir poniendo en esa canción cosas que les hace a un conjunto de gente tener una identidad, no sé si podéis, en plan, no sé qué pensáis sobre eso, sobre esa canción. Si no, ya está. No, yo quería decirte que sobre lo que has dicho de si hay una banda sonora, o sea, de si perjudica a los grupos la ideología, yo creo que no, porque los Clash es un ejemplo para mí evidente de que no perjudica. Y luego quería deciros a los músicos que yo creo que sí que habitualmente tenéis más sensibilidad social o inteligencia social cuando está ocurriendo algo, porque Imagine, luego In The Wayne, o sea, hay muchos... Lo que no sé es cómo llegaron esos músicos a esos temas. Quizás ahora el 15 nos pilló un poco, que estábamos un poco dormidos, y por eso yo creo que falta una banda sonora, porque nos pilló un poco a todos. Yo creo que no te perjudica, y creo que sí, que los grupos políticos utilizan a los músicos, y luego hay músicos que no tienen ninguna conciencia social, como David Bowie, y que también, que creo que es lo que decía ella, o sea, también puede ser por belleza, simplemente, ¿vale? Hay músicos con inteligencia social, hay músicos sin inteligencia social, hay músicos buenos, yo creo. ¿Vale? Bueno, yo quería ir directamente ya a un caso más práctico relacionado con Podemos, teniendo en cuenta que estamos en un país que tiene la particularidad de que durante la transición tuvo un movimiento de cantautores muy importantes, cantautores que asumían que tenían un papel orgánico, como Pablo Guerrero, Luis Pastor, incluso, bueno, en la versión catalana, gente que ahora ha degenerado, pero Serrat, Luis Llach, Raimon, todos estos que también sentían un compromiso político con el cambio, que después se desarticularon en la movida ochentera, que fue precisamente, bueno, una manera de poner freno a esa música que tenía una labor orgánica por el cambio y introducir una que era precisamente lo contrario, como un muro de contención. Cuando llega Podemos, en los primeros actos salía A Galopar, La Estaca, después Mercedes Sosa con El Todo Cambia. Era como un intento de recuperar esa vieja canción protesta, como si pudiese volver a tener la misma labor. Después apareció Rojo Cancionero, con que empezó a apoyar a Podemos. Las músicas pueden tener una lectura diferente con el tiempo cuando pones el contexto en juego, ¿no? Cuando hablábamos antes de himnos, por ejemplo, para mí y para gente con la que he hablado, si tú piensas en la dictadura militar argentina, que se estuviera cantando La Felicidad de Palito Ortega, eso tiene para mí una connotación política, ¿no? En absoluto positiva, ¿no? Pero sobre qué músicas están en cada momento, muchas veces en ese momento no es quizás el que uno entiende como que donde hace la lectura más analítica sobre cada caso. Después, también a mí me gustaría poner un poco en crisis esta idea de los artistas por un lado, ¿no? Y el pueblo por el otro, ¿no? Me parece a mí que el Estado o la función de lo público es poner las herramientas para la creación de cultura, ¿no? Pero que esta cosa, ¿no? de los artistas en su torre de marfil y todos los que son los que dan el mensaje político, me parece cuanto menos desfasado o absurdo. Y luego, con respecto a que al tener un posicionamiento político no afecta a los grupos, yo estoy completamente en desacuerdo. Hace poco entrevisté a un manager de un artista muy concreto en España que decía que desde que se había posicionado a favor de Podemos y por una búsqueda de un cambio
político les están saliendo muchísimo menos bolos en todas las ciudades que son territorio PP. Así que bueno, da que pensar también, es decir, que lo que uno ve desde afuera a lo que realmente implica mojarse o tomar un posicionamiento político concreto. Y bueno, ya está. Sí, y aparte de eso que comentas, pues me viene a la cabeza el caso de SEA en Madrid, ¿no? Que no puede tocar, o el caso de Fermín Muguruza aquí en Madrid, que ahora esperemos que con el nuevo ayuntamiento, no sé yo, con eso de recibir a mujeres de alcaldes golpistas, sí está todo claro. Pero, en fin, con lo que comentaba el compa de... No. De cómo llegar a la gente, pues que escucha reggaetón y que es muy difícil, ¿no? A mí se me ha olvidado decir antes que si hubiera una banda sonora del cambio, creo que sería una canción de Estopa o una canción de Pablo Alborán o gente así. Hay todo el mundo ahí fuera de pues eso, como decía al principio, que no viene un sábado por la tarde a estar aquí escuchando aquí a 4 frikis de la música, o 4 artistas, o como queráis, ¿no? Creo que es dificilísimo llegar a ese tipo de gente, a la gente normal, a la gente común, y creo que a veces se tiende a sobrevalorar el papel de los artistas, que se les quiere vender a veces como vanguardia, que están ahí para transformar la sociedad, y creo que es mucho más sencillo, ¿no? O sea, creo que es a posteriori cuando se pueden hacer esos cambios, y creo que delegar en el artista o esta canción va a cambiar, lo comentaba antes, hay canciones que... pero creo que siempre a posteriori, ¿no? Enlazando otra vez con lo que comentábamos al principio. Además siempre he visto con mucho ansia por querer, pasó con el 15M y creo que ya hay cierta distancia con el 15M, saltaron un montón de grupos que tenían la canción del 15M, ¿no? Y era como de, tío, o sea, ten un poco de vergüenza, tío, o sea, no sé. Y respecto a lo de la izquierda abertzale, quería comentar que sí, que fue una herramienta, pero no fue nada fácil. De hecho hubo muchas reticencias porque para los abertzales, digamos, de pura cepa, el rock and roll pues era una música extranjera, era una música y había que tocar la música popular, clásica, ¿no? De hecho, en el documental, la peli documental de La piel contra la piedra, ¿cómo es el título? La pelota vasca. Sale Arnaldo Otegi haciendo unas declaraciones muy poco afortunadas, ¿no? Diciendo que el día que esto se convierta en un esté lleno de McDonald's y solo se escuche música rock, y dices, pero tío, ¿cómo dices eso? Que tienes ahí a Cortatu, que ha sido un vehículo de... No, que no fue tan fácil, ¿no? Introducir pues eso, una música extranjera. Bueno, me gustaría sí poner un poco el énfasis, un poco lo que va a decir Nega, lo que decía antes Lucía, que la verdad es que creo que sí que es bueno que tengamos... claro que tenemos que hablar más de música y menos de artistas, que un poco lo que decía antes de que estamos un poco viciados por el mundo en el que nos movemos y por el mercado y por el culto a la personalidad y por dar mucha más importancia a los nombres que a la música, ¿no? Yo creo que antes hablamos de todo este debate que hubo sobre lo de si la estaca es la canción apropiada para cerrar el acto de Podemos, y la verdad es que lo que haga la estaca es una canción, bueno, bastante de consenso, creo que es una canción muy chula, y el otro día estaba en una marcha que se hizo en Xixón por el Día de la Música y la tocaba la Charanga Ventolín, una banda de músicos, la tocaba ahí súper desafinada, pero todo el mundo estaba tarareando, y ahí no importaba que Lluís Llach estuviera ahí con la candidatura esta de CiU, porque era la estaca, era la canción, y eso es más importante, creo que no sé, solamente eso. La verdad es que el tema que apuntabas sobre la izquierda abertzale y la música sí que es un gran tema. Hay un libro que a mí me gusta mucho sobre Cortatu, de Roberto Guerreros y Isidro López, en el que habla un poco de todo esto, y bueno, hay una tesis que nos gustó mucho, al parecer, a Fermín Muguruza, sobre cómo la izquierda abertzale cerró un poco filas en torno a ETA, y al final eso acabó un poco agobiando la escena cultural y musical que había surgido tan chula en principio con todo el rock radical vasco. Pero también se habla de cómo el rock radical vasco pues fue algo, digamos, un movimiento muy importante, porque realmente tuvo también tener un apoyo de la gente,
pero no estaba visibilizado en los medios, no contaba con el apoyo del discurso, digamos, hegemónico y bueno, pues cuando Portatu estaba vendiendo mucho más que La Frontera, por ejemplo, pues era La Frontera los que salían en El País, ¿no? En Dominical, por ejemplo. Y sí que es todo un tema. Eso a mí me interesa mucho, como también hay mucha música que se puede reivindicar ahora. Creo que antes hablabas tú de lo de la canción de autor, si hay que, ahora se puede, yo creo que sí, las canciones tienen esta cosa un poco maravillosa que se pueden resignificar cada vez que las interpretas y con el tiempo empiezas a encontrarles nuevos significados. Yo hace poco hice una canción para un acto para la paz basado en un poema de Gloria Fuertes de 1954 que realmente parece escrito pensando en el problema de los desahucios que ocurre hoy, y te das cuenta que ha pasado más de medio siglo y en realidad pues está hablando de un problema social que es más arraigado de lo que queremos probablemente. También es importante pensar eso, que hay cantautores como Chicho Sánchez Rossi, por ejemplo, que estuvieron totalmente invisibilizados en el momento en el que no se alinearon con el PSOE y con toda la cultura hegemónica, y que se pueden reivindicar ahora. Y a mí nunca, creo que en los 90, cuando se denostaba mucho la canción protesta, parecía que era algo viejuno, pero creo que es como si fuera algo muy desfasado, pero creo que no sé, yo creo que se puede tener cierta sensibilidad para ver que ciertas canciones te hablan de cosas mucho más cercanas de lo que te habla la última canción del último grupo que tocó en el film. Bueno, el tema este de la izquierda abertzale y el rock radical vasco, yo creo que es un poco recomendable enfocarlo por ahí. Primero, como ha dicho Nega, porque no fue como una utilización de la izquierda abertzale del rock que lo absorbió y tal, sino que fue un proceso muy complicado, ¿no? Primero, porque era una música extranjera, el rock. Segundo, porque las letras, por ejemplo, del rock radical vasco hablaban mucho de drogas, y la izquierda abertzale en principio era muy contraria a eso, ¿no? Fue un proceso de choque y de negociación. Pero lo que no me gusta de ese enfoque es que parece que el rock radical vasco fue una cosa que tiene que ver sobre todo con el País Vasco. Y yo creo que no, eso también lo explica muy bien el libro que ha citado Nacho, que lo que importa de eso es que en todo el Estado español el rock radical vasco fue tan popular porque no había absolutamente ningún discurso de izquierdas accesible a la juventud. Había un discurso muy académico, claro, de las universidades, accesible, ningún discurso antagonista y de protesta al que agarrarse. Entonces, en todo el Estado encontraron en esos discos pues un modo de empoderamiento, de autoafirmación, de empezar el diálogo desde otra forma que no fuera lo que les proponían las radios, ¿no? La movida, derivados y todo eso. Y creo que eso es lo que nos tiene que quedar, y claro, eso no es una opinión, es un hecho, ¿no? Si la gente en la Puerta del Sol, después de las manifestaciones, se ponía a cantar esas canciones, es en gran parte porque las habían cantado durante los años, el larguísimo invierno en el que la política había desaparecido, ¿no? Entonces el 15M fue un retorno de la política. O sea, yo lo noté milimétricamente, o sea, entre los 90 y el 2011, yo creo que no se organizó en España ningún debate sobre música y política, pero ninguno. O lo mismo se organizaron 3. Y en los 6 meses después, a mí me invitaron a 8. O sea, fue como la política, esta cosa que había desaparecido y que era una cosa para frikis, pues había vuelto. Y eso es lo que creo que es el proceso que vamos viendo. Y evidentemente es ridículo intentar diseñar en un laboratorio un movimiento musical que refleje las aspiraciones de los nuevos partidos y del cambio, pero eso se está haciendo de forma natural, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, en la escena india ahora hay un debate constante que yo considero que en toda su trayectoria era un ejemplo de despolitización, y ahora hay muchísimo debate sobre por qué, como autocrítica, y también pensar cómo podemos abrirnos a este tipo de temas, porque nos habíamos olvidado y algo así. Creo que si alguna vez va a haber un movimiento que refleje las ansias de cambio, pues se va a ir creando de manera natural. Bueno, abrimos otro turno, si hay más preguntas. Y bueno, ya mientras van tomando la palabra,
una pregunta que, más que a vosotros, porque realmente sois invitados y cada uno viene de su espacio, pero sobre todo aquí estamos reunidos mucha gente que militamos en Podemos. La pregunta es, ¿Podemos necesita un himno? ¿Creéis que Podemos tiene que tener un himno? Ya que, digamos, vais a intervenir algunos, si podéis responder vosotros sobre todo, y si vosotros queréis también contribuir con la respuesta, lo dejo en el aire. Sí se puede. Pero cortito, porfa, que si no, no tenemos muchas. Hola. Rápidamente, 3 ejemplos de la música. En América Latina, bueno, la comunicación política ha reflexionado sobre el uso de la música como mensaje. Y hay 3 ejemplos que quiero dar. Uno es el de Cuba, una revolución triunfante. Después de la revolución triunfante aparece la nueva trova cubana, que ejerce como exportador de la revolución, le da soporte ideológico y divisas también, ¿no? El otro ejemplo sería la revolución de Nicaragua, que también es triunfante, con el caso de Carlos Mejía Godoy, que hizo estas canciones antes del triunfo de la revolución, que son muy convocantes, que fueron vehículo de unidad para alcanzar ese triunfo, y que incluso tienen un disco completo que enseña cómo utilizar explosivos, cómo utilizar los fusiles, etc. Este es un segundo ejemplo. Y el tercero es el que ocurrió en México con el zapatismo, que intentamos generar un movimiento en torno al nuevo zapatismo y no hubo manera. No sé muy bien, las condiciones no se dieron, el mercado no estaba propicio, lo que fuera. Pero hay un montón de trabajos sobre el uso de la música en la comunicación política, incluso el tipo de arreglos que se pueden hacer, más convocantes, más como himnos, y bueno, eso es todo lo que quería decir. Sí, yo creo que Podemos no tendría que tener un himno, precisamente por lo que quería intervenir, ¿no? A mí me pareció muy adecuado que Podemos utilizara la estaca. Me parece una apuesta muy valiente porque daba un paso adelante a mucho anticatalanismo que hay entre la izquierda, y eso es malísimo, ¿no? Es decir, se vincula el nacionalismo con el tema anticatalanismo. Y es que en los nacionalismos hay una cosa muy enriquecedora, que es la pluralidad de cultura, de lengua. Y me ha dolido mucho, ¿no?, que el compañero pues está diciendo que se vincula la música con determinados partidos políticos y sin embargo pues ha cuestionado a Lluís Llach porque ahora va con CiU. Primero, que no va con CiU, es CiU con el que va con un colectivo ciudadano de alguna manera, ¿no? Está la Asamblea Catalana y está Òmnium, una entidad cultural. Entonces me parece muy mal no saber ver la grandeza de Lluís Llach en aquel momento y la estaca lo que representa, y Podemos que coja todo eso que ha sido rompedor en su momento, sea catalán, sea gallego o sea lo que sea, sabiendo valorar la música como tal y el papel que ha desempeñado en su momento. Yo voy a tratar menos de un minuto, seguramente. Bueno, aquel amigo mexicano me estaba recordando, yo estas canas que tengo aquí las tengo por edad, aunque no lo parezca, y me está recordando que es verdad que el movimiento de la nueva trova, Yo soy de Cuba, fue un grandísimo cambio para toda Latinoamérica, incluso fue la banda sonora de la transición en España en una buena medida. Por otro lado, considero que sí, yo creo que Podemos debería tener no uno, sino como es parte de una gran masa de gente con una serie de criterios muy distintos y con una perspectiva muy distinta, tendría que tener por lo menos 20.000 himnos. Eso sí, no rechazando los himnos antiguos, pero dándole cabida a los himnos modernos. Miren, me estáis hablando de que había gente que no quería participar en ciertas cosas porque dicen que era demasiado política. Bueno, yo te puedo dar a ti 300 personas que van a participar de manera gratuita, con mucha ilusión y con muchas ganas y con mucha fe en cualquier acto político de Podemos. Es más, conozco gente que hoy por hoy está yendo a todos los círculos de Podemos y en todas las, sobre todo ahora mismo en las últimas elecciones, a cantar en todos los círculos de Podemos,
sin cobrar absolutamente nada y mojándose políticamente, poniendo su Facebook a disposición de muchísimas veces de un partido que ni siquiera le hace caso. Lo digo así con mucha tranquilidad, no quiero decir que esto sea malo para nadie, ni bueno, simplemente no les hace caso, porque decir que esa gente no están haciéndolo es igual ignorar que hay un montón de gente que está prestando su ayuda desinteresadamente. Era eso que quería decir. A ver, mira, ¿te lo digo? Vamos a ver, veo mirando a todos para allá y digo, lo mismo le toca a otras personas. Entonces, quiero decir que yo creo que los cantantes se politizan cuando la sociedad está politizada. Entonces, yo cuando estaba en el instituto, por las tardes nos convocaban, íbamos a ver a Luis Pastor, a Lisa Serna, etcétera, a Quintín Cabrera, pasaban luego la boina y estábamos todos expuestos en ese concierto a que nos detuvieran a todos, ¿no? Y íbamos. Cambió el tiempo y una referencia que parece que siempre lo enterráis, aparecieron Topo, apareció Cucharada, apareció Asfalto, con canciones políticas, porque la gente, aunque nos pasásemos más al rock, queríamos letras políticas. Luego vino ya lo del bote de Colón, y lo que había pasado es que nos sentíamos frustrados, fracasados, y claro, después de aquella derrota, que te canten El Pueblo Unido, pues parece como que te está tocando las narices más que alentarte, ¿no? Y entonces ahí pasamos un montón de tiempo en que el Estado español central ha estado despolitizado. Y entonces nos encontramos con el discurso del rock radical vasco, ¿no? Nos encontramos con los discursos nacionalistas de diferentes cuestiones periféricas donde sí se ha mantenido el mensaje. ¿Por qué? Porque en esos sitios sí se ha mantenido la política. Entonces, cuando nosotros volvamos a estar politizados, ¿no? Entonces volverán a surgir los himnos, volverán a surgir los mensajes. La cuestión también, y hay que tener en cuenta eso, muchos de los cantautores, muchos de los rockeros que colaboraron en todos estos inicios para un partido, ¿no? Luego resultaba que ese partido los ninguneó y que se sintieron instrumentalizados. Y eso también ha dolido a muchísima gente, sobre todo dentro del mundo del rock, que no quiere comprometerse con ningún partido en concreto, porque luego se siente como que son de usar y tirar. Y luego otra cuestión con respecto al Estado español, y ya acabo, es que yo he organizado conciertos, he participado en la organización de conciertos, donde hemos llegado a Mago de Oz, donde hemos llegado a Porretas, y no hemos conseguido, gratis, no hemos conseguido llevar a esos conciertos gratuitos por una causa, no por un partido, a más del 5% de su público que va a verlos pagando. Eso nos tendríamos que preguntar por qué, si yo puedo ver a Porreta gratis, no voy y luego voy pagando. Si puedo ver a Mago de Oz gratis, no voy y voy pagando, porque a lo mejor también el público está muy distanciado de todos los mensajes políticos. Nada, bueno, yo quería decir que estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho el compañero, sobre todo con el tema de que, bueno, yo por aquí la verdad es que estoy escuchando un cierto tono de, digamos, no sé si desprecio con respecto, por ejemplo, a la movida. Yo no la he vivido, debido a mi edad, ¿no? Pero vivo otras cosas, otras músicas que no son políticas, y también por parte de la izquierda y de determinada gente veo pues ese desprecio, ¿no? Hacia todas las canciones que no son, pues hoy en día, por ejemplo, ska político o hoy en día canción política. No, yo solo escucho cosas políticas. Yo creo que eso tiene su público y que parte de que, o sea, en vez de intentar atraer a la gente a escuchar nuestro mensaje, también a la gente le atraerán una humildad, ¿no? De aceptar a esa música y de tenerla como, pues como algo que está ahí, que no hay por qué despreciar, porque tiene su público, tiene su momento y tiene su sentimiento. Y no sé, yo creo que no nos vendría mal un poco de humildad, ¿no? Y de decir, pues no, a lo mejor no toda la música tiene que ser política. Y luego, bueno, con respecto a la pregunta corta que se ha hecho sobre el himno de Podemos, yo creo que Podemos necesita un himno igual que el PP necesita un logo nuevo.
Buenas tardes, gracias por venir. Mi pregunta, más que una pregunta, creo que es una reflexión. Voy a hablar un poco sobre el Carnaval de Cádiz. Creo que me parece un gran referente sobre el crecimiento de Podemos. Nosotros en un grupo de trabajo que teníamos lo utilizamos como un gran referente de ayuda porque para Cádiz representa no solamente una música, sino parte de su cultura. Entonces yo creo que la música, pues más que representar una forma de identificarte con algo, también creo que debe de introducirse dentro de la cultura colectiva, por ejemplo, de un partido o de unos ideales. Entonces yo creo que, por ejemplo, el carnaval no es de un cantante, es una reunión de gente corriente, de gente trabajadora, que hace una agrupación con un sentido de reivindicación, que no solamente habla de los problemas de los trabajadores, sino que habla de la sociedad en general. Y grupos, por ejemplo, como Los Millonarios o el grupo del CELU, bueno, Juan Carlos Aragón, como ya sabéis, una persona muy luchadora en este sentido, son personas que se han expuesto continuamente a la crítica y se han posicionado políticamente. No sé qué pensáis sobre el Carnaval de Cádiz y sobre su función. De nuevo. Pues vale, empiezo yo también de lo que... a ver, de los diferentes temas, lo que yo puedo aportar, lo de la estaca y su relación con Cataluña y su catalana, con lo cual creo que también es consideran diferentes en cada sitio. Una cosa, creo yo, es el nacionalismo, otra cosa es el catalanismo, creo que es diferente, entendiéndolo, bueno, cada uno sabe lo que es el nacionalismo catalán, cualquier tipo de nacionalismo, y en el fondo, como para tener un puente entre las dos posiciones sobre lo que es Lluís Llach o lo que puede representar, en el fondo hay cierto estupor desde afuera de ver cómo lidera, no de Lluís Llach, ¿no? Sino la última lista, como la lidera alguien de izquierdas, ¿no? Entonces, como esa mezcolanza resulta difícil de entender. Por otro lado, que yo creo que la estaca la hemos hablado como un himno y también sería interesante examinarla como la resignificación que hace Podemos también al incorporarlo para también atraer a cierta gente, ¿no? Que de un primer socialismo, ¿no? Vinculados con la transición y cómo puede ser también una canción que se resignifica, ¿no? y que recupera a una gente desencantada con la clase política que teníamos hasta hace poco. Después, aquí tú has comentado, ¿no? Temas que tienen que ver con lo de Cuba y también hablabais antes del reggaetón y me parece una pregunta muy interesante de por qué, cómo apelar, ¿no? A cierta gente que no necesariamente entiende ciertas canciones como politizadas o que no le interesan o cómo atraer a la gente hacia cierta música más política y tu hartazgo con respecto también a la música política como la única música que se escucha. Yo creo que es porque uno de los errores que cometemos en este tipo de debates es siempre estar hablando de las letras, ¿no? Cuando la música que apela a lo político no necesariamente es algo que parte de los himnos por las letras. A mí se me ocurre cuando antes hablábamos cuando el señor hablaba de México y yo me acordaba de lo que eran los movimientos antiglobalización en los 90, coincide también con el momento de las raves, ¿no? En Europa, donde también la música, el espacio político es el espacio común, ¿no? Y es el momento de cuando surge el activismo digital, el activismo online, los hackers, o sea, no es casual tampoco, ¿no? Que el primer zapatismo tiene muchísima relación con los hackers al otro lado de California y se organiza también digitalmente el activismo. Creo que la música también, creo que erróneamente la relacionamos demasiado con la letra como un poder, como única lectura, ¿no? De lo que representa lo político. Y por otro lado, yo querría lanzar esta reflexión con respecto a los himnos, si Podemos necesita un himno o no, yo creo que eso lo decidirá la gente. A mí me gustaría plantear una pregunta abierta que es
qué himnos hemos tenido hasta ahora con el gobierno, con los gobiernos anteriores, ¿no? ¿Qué tipo de, ¿no? Si pensamos que la hegemonía cultural pasa por sus significados, por sus caras, yo creo que el PP le ha ido bastante bien solo con Norma Duval y el Miocid como referentes culturales, o sea que igual, a ver qué hay por ahí. Solo respondiendo al tema de Lluís Llach, creo que si Lluís Llach fuera actualmente, no hablo de su pasado, si actualmente fuera de izquierdas estaría en la SCUP y no en la lista esa. Y no tengo nada más que decir respecto a eso. Luego, les comentabas tú el tema de no toda la música tiene que ser política, por supuesto que no, pero a mí me frustra bastante, ¿no?, que la música política se esconda o se la censure o directamente no exista en los grandes medios, en las grandes televisiones, no suenen las radiofórmulas. Ponía antes Nacho el ejemplo de, pues eso, que en la época Cortatu vendía más que la dama se esconde, y eso a mí me frustra como militante y como persona política y como... Os voy a contar una anécdota. Nos pasó en Valladolid hace 2 años en la gira. Fuimos a una sala en Valladolid, 500 personas, y haciendo la prueba de sonido y tal, había un cartel que tocaba la semana siguiente o 2 semanas después el ganador del concurso La Voz. Y vale, pues nos dijeron que iban a suspender el concierto porque el tipo no vendía ni 5 entradas, ¿no? Y a veces la diferencia entre la realidad mediática y la realidad social o la realidad que vivimos en el día a día es tan brutal que es que a mí me descoloca, ¿no? Y creo que no pasa ahora solo como en este ejemplo que te acabo de poner, sino como ha dicho él, pues ya pasaba con Cortatu y ya pasaba con grupos que, pues, me viene Manu Chao también, a veces no es un tipo que Manu Chao puede llenarte un estadio tranquilamente, sin despeinarse, y cuesta mucho que ese tipo de música pues funcione en radios y desde luego que no toda la música tiene que ser política, pero yo me conformaría con que recibiera el mismo trato, ¿no? Y que pelearan en igualdad de condiciones. Bueno, por enlazar con lo que acaba de decir Nero, yo creo que en realidad al final la música, pues hay música más explícitamente política, más militante, más comprometida, pero siempre hay algo político en la música. Creo que mirar para otro lado es una actitud política muy, muy clara. Y de hecho, como decía Lucía ahora, ya para mí se me ocurren muchos himnos del neoliberalismo, y que no voy a citar por no insultar a compañeros con los que voy a tocar mañana seguramente. Pero eso, tengo muchos. Pues yo grabé muchos discos en Cádiz y la verdad es que la mayoría de mis discos los grabo en Cádiz y conocí el carnaval de Cádiz, y soy muy fan de las chirigotas y creo que es la verdad es que aprende mucho de eso, de lo que es la expresión popular y la música en un sentido muy colaborativo y muy no sé, ¿no?, con una cosa muy arraigada en los barrios y en las comunidades regionales que me pareció muy chula. Soy súper fan de las chirigotas, o sea que sí que creo que tiene una importancia que reivindicar más ese tipo de música que tiene menos que ver con como decía antes, con los artistas que tienen más que ver con la música, con las personalidades. Y nada más, solamente, bueno, los compañeros que hablan de Cuba y México, la verdad es que sí que es cierto que siempre creo que hubo la música, eso es lo último que quiero decir, creo que sí que tiene, en cualquier momento, cualquier proceso político importante y social siempre lleva asociada a una música, ¿no? Incluso en momentos más dolorosos la gente canta, y eso es algo que es algo maravilloso de la música. Incluso las derrotas, no solamente los procesos ilusionantes, ¿no? Cuando alguien está perdiendo también acaba cantando. Hay un capítulo de Los Simpson que me está acordando antes, una de mis escenas favoritas, que es cuando Lisa Simpson hace como una especie de canción, una versión tipo Pete Seeger o algo así. Pero están en la fábrica, hay una huelga en la fábrica nuclear, en la central nuclear donde trabaja Homer Simpson. Es el que canta lo de nos manifestaremos como hicimos ayer, la fábrica es suya, pero nuestro poder. Y al final la
gran frase es que se asoma el señor Barnes y porque les apaga la luz y todo, y dice, le dice a ¿cómo se llama? A Smith le dice, pero mírenlos, no están tristes, siguen cantando. Y es que realmente la música tiene ese poder. Y eso. Sí, yo creo que es muy importante la pregunta esta de ¿por qué queréis hacer que toda la música sea política? La música puede haber música que no sea política y que esté bien. Yo creo como Nacho que toda la música es política, tiene algún tipo de contenido, un subtexto político, y también creo como Lucía que es un error muy grave lo de centrarse siempre en las letras, ¿no? O sea, lo que es importante es el tipo de relaciones que genera cierta escena musical, más que cierto disco o cierta canción. O sea, un ejemplo, si nos pusiéramos a pensar cuál es la música menos política del mundo, muchísima gente respondería que la música disco, ¿no?, de los años 70. Por ejemplo, yo cuando entrevisté a Balisto de la Polla Records estuve 10 minutos arremetiendo contra la música disco, y lo que era prácticamente un movimiento muerto, ¿no? Pero si lo analizas, fue una música que tenía un contenido político muy fuerte, ¿no? O sea, en plena Guerra Fría se crearon en las discotecas un espacio de cordialidad para gente excluida como negros, latinos y mujeres, ¿no? Y se crearon en un montón de sitios de Estados Unidos donde había mucha hostilidad a esos colectivos, ¿no? Y obviamente el foco hay que ponerlo en eso, en las relaciones que genera. Seguramente la cosa más política que ha pasado en el siglo XX es la invención del sound system, ¿no? O sea, que la gente pobre de Jamaica en los años 50, que no tenía dinero para ir a una discoteca, no tenía dinero para divertirse, se le ocurriera juntar unos baffles con unos tocadiscos y ponerlos en medio de la calle, una reivindicación del espacio público muy explícita, y divertirse ahí, ¿no?, con la música que ellos querían, y que ha sido digamos, el movimiento que ha dado lugar a las mayores innovaciones musicales en el siglo XX, ¿no? El hip hop sale de ahí, toda la música electrónica, la cultura de los DJs sale de ahí, ¿no? El dubstep, el grime, el drum and bass, todo eso. Y una vez creas este tipo de culturas, evidentemente viene el capitalismo a privatizarlas, ¿no? Lo que era juntarte con tus amigos, encontrar un espacio público abandonado, darle vida y convertirlo en un espacio de relación social, pues llega al mercado y lo que hace es ponerte una discoteca con 3 zonas VIPs, cobrarte 30 euros de entrada, 17 por copa, y intentar sacar, desocializar, digamos, ese espacio. Y respecto a la estaca, yo creo que lo relevante de toda la polémica de los artículos que hubo sobre eso es lo atrás que se tuvieron que ir la gente que decidió en Podemos para encontrar esa canción, ¿no? Significa que en todo lo que había detrás de la estaca no había ningún himno claro, ¿no? O sea, si hubiese salido un Podemos en Jamaica y hubiera buscado un himno, seguramente solo tenía que entrar en una tienda de discos y coger un disco al azar y lo hubiera encontrado, ¿no? Porque ahí hay una narrativa muy fuerte de nosotros los oprimidos contra ellos los opresores, que simbolizada en la figura de Babilonia, del hombre blanco, etc. Y la comparación entre esas dos cosas nos hace ver lo individualista, narcisista que ha sido la música popular que hemos tenido desde los 80 hasta ahora. Bueno, yo creo que nos da tiempo a un último turno, por si queda por ahí alguien que todavía quiera intervenir. Tenemos hasta las 8, si no me equivoco. Yo sí quería comentar una cosa a raíz de lo que comentaron antes, de esa narración de los diferentes movimientos revolucionarios en Latinoamérica y cómo el movimiento zapatista no consigue fraguar, no se consigue a través de eso, si te he entendido bien, un movimiento musical, digamos, que sirva para internacionalizar y además pues, cohesionar aún más el propio movimiento. Y creo que es un tema que no hemos sacado mucho, pero yo creo que algo sí ha cambiado, ¿no?, a partir de los años 80, tecnológicamente y en la difusión musical. Es decir, digamos, lo que era la radio hasta determinado momento y lo que han supuesto, digamos, los cambios tecnológicos y el modo, digamos, de consumo musical a partir de los 80, yo creo que ha cambiado bastante las posibilidades de generar esos himnos cohesionadores de todo un país. De hecho, lo de comentar ahora Víctor también,
realmente es muy difícil recoger una canción de Barón Rojo y que se convierta en el himno de todos, porque es el himno de los heavies. Sino que pueda tener una letra política compartida. Es difícil coger una canción de la Polla Records y convertirla en el himno de todo, porque es el himno de los punkis. Es difícil coger una canción de los Chicos del Maíz y convertirla en el himno de Podemos, porque es el himno de los hip hoperos. Y esa es fundamentalmente la cuestión, ¿no? Es decir, que la música, vamos, yo veo que en los últimos 30 años ha servido para construir identidades tribales de unos otros que no es en todo social y que nos separan unos de todos, ¿no? Es decir, que eso no ocurría, o por lo menos, igual no tan claramente, o es porque no lo he pensado suficientemente en el contexto de Víctor Jara, por ejemplo. Bueno, después de esto, temas para la reflexión, que hable el público. Hola, buenas tardes. Bueno, os veo muy preocupados con esto del himno. Yo opino como aquel joven, aunque sea mayor, de himnos nada. Podemos no tiene que buscar un himno. A veces los himnos nos buscan a nosotros. Y a veces la gente encuentra los himnos o las músicas que nos definen. Y pongo un ejemplo. Fijaros, Rodríguez, en el apartheid africano. 30 años atrás él había hecho un disco, ni era famoso, ni había sido hit parade, que se llamaba entonces, ni nada de nada. Y fue el himno del fin del apartheid en África. No os preocupéis, que ya encontraremos música, va a venir a nosotros. Nada de componer algo para que sea definitorio, que nos defina, que nos... No os preocupéis, de verdad, que os veo muy preocupados. Hola. Hola. A ver, sí. Bueno, lo que ha comentado la compañera, pues tendríamos que tener muy en cuenta. Necesitamos una canción para movilizar a las masas, hablando aquí en España. Pues yo diría que sí. No solo es un tema musical, es un tema que tiene que abarcar lo que es en sí la sociedad española, los pueblos de España. Es decir, vascos, catalanes, valencianos, murcianos, o sea, gallegos, prácticamente todo lo que somos como pueblo. Del mismo modo, pues, como Johnny Clay Sabuca abocaban a la África del apartheid en la década de los años 80, pues en esta época en la que vivimos, pues algún cantautor debería dedicar un tema al pueblo español por las políticas que se llevan a cabo hoy en día a través del opresor, del partido opresor que nos está haciendo la vida imposible, o sea, es decir, el PP, en todos los sentidos. ¿Es necesario? Pues sí, pero bueno, es lo que vosotros decís, que también se puede coger un tema al azar y hacerlo emblemático. Pero bueno, si un cantautor, un autor, un músico le da por crear una letra y de la noche a la mañana pasar a ser algo emblemático, que lo podemos cantar, tararear todos con una simple letra, en lo que yo he comentado, pues sí. Entonces yo creo que podríamos tener un tema, podríamos tener un emblema, podríamos tener un tema musical en el cual pues abarcar, o sea, que nos simbolice, que nos represente a todos. Hola, buenas tardes. A mí me gustaría preguntaros sobre la utilización de la música también, sobre todo en Latinoamérica, para justificar la barbarie con distintos tipos de música, como pongo dos ejemplos, los narcocorridos en México, o en Colombia la utilización, la vinculación del vallenato con el paramilitarismo. Esa es mi pregunta, gracias. Hola. Tres cosas así al vuelo. Uno, la comparación con Occupy Wall Street, el apoyo que ha tenido musicalmente hablando, que no se ha visto mal, al contrario, se ha apoyado muchísimo, y que ellos igualmente reivindicaron y trajeron música desde las manifestaciones de las primeras fábricas textiles, como la canción de Bretton Roses que sale un poema de Oppenheim, y que
recuperan Man Ribot y que lo siguen cantando ahí, o sea, que es desde 1903 hasta 2000 y poco, que es una forma de reivindicarlo que me parece muy apropiado y que se puede traer. Y ellos tienen muchísima reivindicación musical, vamos, y una larga trayectoria. Otra cosa, ¿qué pasa en los 90 en España? De verdad, así lo lanzo, es muy amplio, ya lo sé, ¿qué pasa en los 90? La tercera, los espacios alternativos, ocupar otros espacios, los Gaztetxe. Ahí se ha formado una cantidad de música impresionante. La efervescencia musical que hay ahora mismo en todo el ambiente underground es impresionante. Entonces, no solo mirar al circuito comercial, sino también mirar al circuito que está ahora mismo efervesciendo y que está apareciendo y está teniendo mucha más visibilidad. Y ya está, muchas gracias. Hola, yo cuando se nos hace la pregunta de si una música para Podemos, me parece que es una excusa para hacer todo el recorrido que hemos hecho. Y me gustaría que fuera una excusa, porque me parece muy difícil que en el supuesto proyecto que quiere ser Podemos de hegemonía dentro de la heterogeneidad, dar con un himno, ya sería un himno para un partido, para la militancia o un himno para un país. No. Y por otro lado, yo no soy del mundo de la música, soy del mundo del teatro, pero creo que tenemos problemas comunes que son no solo el hecho de que tomamos una postura política cuando queremos trabajar, sino más allá, que es que lo que nos debe importar en esa elección es cómo decidimos hacer nuestro mensaje o nuestra expresión y con quién lo queremos hacer socialmente. Pero, y qué decisión tomas o qué riesgos corres dentro del contexto que habitualmente vivimos. Pero lo que yo creo que sí nos debe importar a todos nosotros es pues analizar cosas que ya no se trata de que se junte ahora en común, o se junte Podemos, o se junte no sé qué. Se trata de que nos juntemos nosotros a hablar de nuestras cuestiones, de cómo influye el capital, de algo que se viene haciendo y que estamos en una conversación larga, mucho tiempo, pero que yo no lo veo tan transparente y tan claro. O sea, no se trata de que solo haya una movilidad dentro del campo ciudadano, sino que en ese encadenamiento de cosas que se tienen que articular, nosotros somos algo que creo que ya lo debemos de hacer y que tenemos responsabilidades en eso. Tanto en la música como en el teatro. Y sí, ya me dicen que acabe y acabo. Y sé que se están haciendo propuestas desde Podemos y cosas, pero hasta que, igual que la ciudadanía tiene sus propias expresiones y las queremos respetar, y su propia expresión musical y artística, creo, y les decimos que se organicen, pues creo que nosotros nos tenemos que organizar. Ahí lo dejo. Bueno, yo quería comentar rápidamente algo muy general y sobre todo una pregunta muy directa a Nega. Creo que en primer lugar, a la hora de que una canción tenga un significado político potente, tiene que tener la característica de ser tan general como para abarcar un sector muy amplio de la sociedad, pero no tan general como para quedarse en tierra de la nada. Por ejemplo, un ejemplo muy concreto, la canción Libertad sin ira, que intentó ser para todos los españoles, intentó ser para tanta gente que al final no fue de nadie. Y bueno, yendo directamente al tema del rap, creo que hay dos tipos de himnos o de canciones políticas, que son las que consiguen ser atemporales y las que no. Una canción atemporal puede ser Libertad de la Bordeta o Canto a la Libertad de la Bordeta, y yo creo que en el rap es complicadísimo porque la propia esencia del rap no te permite eso, porque el rap no te permite no ser concreto, porque hablas de cosas del momento. Entonces, bueno, a no ser que hables de banalidades como... Ya tardó mucho en cuajar los movimientos sociales o por lo menos mi generación, que se politizara de una forma tan clara. No sé, para mí los 90 los tengo ahí como algo muy... como cuando los 80 se consolidan, y me refiero a la consolidación del tándem neoliberal de Thatcher y Reagan y tal, y los 90 es como la cima, ¿no? La explosión, hemos vencido, se cae
el muro en el 89, la URSS en el 91, mi padre en casa echándose las manos a la cabeza, no sé, lo recuerdo como algo fatal los 90. A ver, ostras, me olvidé de las preguntas que habías hecho. La de los 90 yo creo que, Vale, que nos va bastante bien, ¿no? Sí, recomiendo leer a Víctor Lelore para saber lo que había pasado en los 90. Es que no me traje libretica como Nega para apuntar las cosas, a pesar de que está dibujando solamente 11 martillos. Si no me acuerdo de la pregunta, hablaste del... es un tema que me interesa, que creo que lo hablaba con Víctor hace poco. Bueno, la conexión entre el vallenato y el paramilitarismo me parece un disparate, la verdad. Lo de los narcocorridos es otro tema que a mí sí que me fascina un poco, porque es una música que tiene un apoyo popular muy fuerte, pero es una música vetada. Es una música que tiene conexiones con el gobierno, pero que por otro lado oficialmente digamos que no está... Es una música que... pues eso, una música un poco proscrita. Y en cambio, pues, no sé, hace poco hablaba con Víctor de una canción que llegué a ella por casualidad, también un día en Google, buscando otra canción. Llegué a una de un artista de narcocorridos y era una canción que me violentó mucho porque era una canción una especie de apología de la violencia machista muy dura. Y entré, busqué a ese artista, que no me acuerdo cómo se llama, ¿no? Artista, la vista, no me acuerdo cómo se llama, el Comande creo que se llama. Y en su Facebook tenía como 2 millones de seguidores, lo mismo que tiene Enrique Iglesias o algo así. Y eso la verdad es que es una cosa que, bueno, yo como en todo esto que estamos hablando siempre tengo muchas dudas y no sé muy bien exactamente por qué ocurre. Está muy claro que la música, digamos que la música que forma parte del discurso hegemónico no tiene por qué ser la música realmente más popular. Y la música más popular tampoco tiene por qué ser una música que refleje sentimientos igualitarios y empáticos. También puede contener cosas muy obscenas y es algo que yo no sé muy bien cómo descifrar por qué suceden esas cosas. A ver si Víctor lo aclara ahora. Bueno, yo no estoy de acuerdo con esto que ha dicho Nega de que los 90 fueron una especie de páramo cultural musical bastante duro, ¿no? Incluso uno de los, como Nirvana, fueron uno de los símbolos de la rebeldía, ¿no? En esa época, pero en una rebeldía que si la miras ahora es más bien un malestar, ¿no? Malestar con lo que había, pero una rebeldía que no tiene ninguna dirección, ¿no? Ni señalan a responsables, ni aportan soluciones, es como una especie de desorientación que seguramente si vendieron tanto fue porque sí que era el sentimiento dominante en aquella época, ¿no? Lo que no estoy tan de acuerdo es como yo creo que el techno sí que tuvo, no en España, ¿no? Pero el techno sí que es un movimiento político, claro, ¿no? Un movimiento que nace en Detroit, en una ciudad totalmente desindustrializada, y que la gente joven de ahí, la mayoría negros, latinos, deciden coger las fábricas y convertirlas en un espacio de relación barata, porque eran fiestas gratuitas o muy baratas, y organizarlas ellos, relacionarse para organizar su ocio, sí que es una cosa que hay que tener en cuenta, ¿no? A la hora de ver qué ha funcionado hasta ahora para encontrar espacios de música más igualitarios. Y respecto a los himnos, son muy interesantes las aportaciones que han hecho, ¿no? De que no hay que agobiarse con lo de un himno, que para qué necesitamos, que podemos usar unos cuantos y tal. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso, pero por otro lado ves que el capitalismo está generando himnos constantemente, ¿no? Te ponen los 40 principales y todo el rato te están machacando con himnos que son himnos de la ideología dominante del capitalismo. Entonces eso hay que contrarrestarlo de alguna manera. No creo que se vaya a contrarrestar haciendo un montón de himnos, al contrario, pero habrá que cambiar la infraestructura de lo que llamamos industria cultural, ¿no? Y en eso es muy importante pues, que haya un cambio político, ¿no? Que
hay otros criterios para programar, por ejemplo, en las cadenas de televisión y de radio públicas, ¿no? Porque a mí me parece una vergüenza escuchar Radio 3 y que haya una homogeneidad tan fuerte en todo lo que emiten, una anglofilia ahí militante. O sea, parece que lo único que importa en el mundo es lo que pasa en Londres, en Nueva York y en Los Ángeles, y eso lo tenemos que cambiar de alguna manera. No se va a cambiar con un himno, sino que se va a cambiar seguramente a golpe de movimiento social y de ir ganando elecciones. Y creo que eso es la tarea que hay ahora, ¿no? También asociaciones como la SGAE, todo el sistema de la red de centros culturales públicos y todo eso, y creo que esa es la tarea principal e importante a la que nos enfrentamos ahora. Bueno, Lucía, pues ya cierras tú. Vale, cierro yo. A ver. Bueno, creo que no voy a extender porque sería un poco coñazo, pero que también hay que pensar que si hay ciertas músicas que llegan en cierto momento o sea, yo querría hacer también una lectura económica o economicista, ¿no? Porque la clase media, o sea, porque se le vende también a la clase media. Si pensamos estábamos hablando de hip hop, de cumbia villera, cuando se populariza la cumbia villera, cuando es adoptada por la clase media para, digamos, como parte de su ocio, incluso como una especie de turismo de clase, ¿no? que se ejerce y que eso también hay que tenerlo en cuenta. Luego en los 90, bueno, hay muchas cosas, ¿no? Cada uno los lee como los vivió. También está el libro de Nando Cruz, muy interesante sobre la sobrerepresentación del indie durante los 90 y sus grupos. Yo creo que, como decía Víctor, es muy importante tener en cuenta también que es el momento del techno. Insisto en vincularlo a los movimientos antiglobalización, tanto de la costa oeste como en Centro Europa, ¿no? donde el techno tiene una razón de ser fuera de espacios cerrados, ¿no? Es algo común, además que todo el mundo puede samplear, todo el mundo tiene las herramientas muy básicas para usarlo y para moverlo, y que eso también son los 90, ¿no? Es como que a veces tenemos una idea muy nuestra o muy de medios de comunicación sobre lo que son ciertas escenas, que insisto también, las subculturas no existen sin los medios de comunicación, ¿no? Sí, también es una reflexión que se da poco y que creo que es interesante. Y me gustaría cerrar, porque no puedo no hacerlo, que tengamos en cuenta también que lo político, repito, tiene que ver con lo social. A mí me preocupa muchísimo como periodista cultural cuando se exploran solo ciertas ramas de lo que implica hacer política o ser seres políticos. Me preocupa mucho cuando voy a un concierto, por ejemplo del Purgan, que no haya gente también diciendo qué tipo de mensajes de género se dieron en el concierto que yo estuve, y que como espectadora me soliviantan y como periodista no puedo dejar de mencionarlo. Y eso sería tenerlo como en cuenta también otra vez, que lo político es lo social. Gracias. Estoy muy conscientes de que se os acaba el turno. No sé si queréis decir algo para terminar, alguno de vosotros tres. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por haber venido, ha salido muchos temas. Únicamente recordaros que esta noche, dentro de la programación off, hay un concierto. Estamos hablando de El Hijo en el Café Berlín, El Hijo de Migala. Bueno, quien no lo conozca, se lo recomiendo. Y bueno, muchas gracias. Seguimos.